El misterio de los sueños y la vida después de la muerte, un viaje científico a los límites de la conciencia. Introducción. Desde el comienzo de la historia humana, los sueños y la posibilidad de una existencia más allá de la muerte han sido dos de los mayores enigmas que nos acompañan. Antiguas civilizaciones, desde Egipto hasta Mesopotamia, interpretaron los sueños como mensajes del más allá, portales entre mundos o advertencias de fuerzas invisibles. Para muchos pueblos, lo que ocurría mientras dormíamos era tan importante como lo que vivíamos despiertos. A pesar de los avances científicos, de la tecnología moderna y de la investigación del cerebro, estos fenómenos siguen ocupando un lugar privilegiado en nuestra búsqueda de sentido. Hoy, gracias a la neurociencia, la psicología cognitiva, la física contemporánea y los estudios serios sobre experiencias cercanas a la muerte, disponemos de datos que iluminan estos misterios con una claridad sin precedentes. Los sueños son una manifestación profunda de la actividad cerebral, pero más allá de la simple reorganización de información, se han descubierto patrones que desafían una explicación estrictamente biológica. Personas que sueñan con soluciones precisas a problemas complejos, individuos que acceden a recuerdos olvidados o incluso a percepciones que luego se corroboran en la realidad, han llevado a científicos a preguntarse si el sueño es algo más que una actividad neurológica. Investigadores de instituciones como Harvard, la Universidad de Wisconsin, Stanford y el MIT han profundizado en los mecanismos del sueño REM, en los estados de conciencia alterados y en cómo la actividad cerebral durante el descanso puede llegar a conectar áreas que en vigilia rara vez interactúan. Paralelamente, miles de reportes alrededor del mundo, estudiados de forma rigurosa por cardiólogos, neurólogos y psiquiatras, describen experiencias cercanas a la muerte que presentan patrones consistentes. Sensación de separación del cuerpo, percepción lúcida, revisión de vida, encuentro con figuras o presencias, y una transformación psicológica profunda al regresar. Instituciones como la Universidad de Virginia, la Universidad de Southampton y la Sociedad Internacional para Estudios Cercanos a la Muerte han acumulado décadas de investigación que sugieren que la conciencia podría tener propiedades que aún no entendemos completamente y que quizá no dependan exclusivamente del cerebro. En este audiolibro exploraremos estos temas con profundidad, sin sensacionalismos y sin especulaciones vacías. Cada capítulo se apoya en investigaciones verificadas, estudios longitudinales, casos documentados, análisis científicos y reflexiones de expertos que se han dedicado a desentrañar los límites entre el sueño, la conciencia y la posibilidad de una vida más allá de la muerte. Este es un viaje que nos invita a observar lo invisible, a comprender nuestras propias capas internas y a aceptar que, aunque la ciencia ha avanzado, todavía estamos lejos de comprender por completo quiénes somos y qué sucede cuando el cuerpo deja de funcionar. La intención no es convencer, sino mostrar, revelar, conectar datos dispersos y construir un puente entre lo que sabemos y lo que intuimos. A través de 10 capítulos, exploraremos el origen de los sueños, sus funciones cognitivas, su dimensión simbólica, los sueños lúcidos y premonitorios, la relación entre el cerebro y la conciencia, el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, los casos documentados más impresionantes y las teorías que buscan explicar la posibilidad de que la conciencia continúe más allá del cuerpo físico. Este viaje no solo se trata de descubrir lo que ocurre mientras dormimos o después de morir. Se trata de comprender qué es la conciencia, cómo se manifiesta y qué nos revela sobre la naturaleza humana. Al final, quizá descubramos que los sueños y la muerte no son misterios separados, sino dos puertas que conducen a un mismo territorio, el de la esencia profunda del ser. Capítulo 1. El mapa invisible de la conciencia y el sueño. Desde que la humanidad tiene memoria, los sueños han sido una frontera misteriosa entre lo conocido y lo desconocido. Cada noche, millones de personas viajan a mundos sin leyes fijas, donde el tiempo se dilata, la lógica se transforma y las emociones hablan en un lenguaje simbólico que parece venir de un nivel más profundo de la mente.
Lejos de ser simples imágenes aleatorias, décadas de investigación científica demuestran que los sueños son una función esencial para la memoria, la salud cerebral, la regulación emocional y, según estudios recientes, una posible ventana a dimensiones internas que apenas empezamos a comprender. Uno de los descubrimientos más impactantes sobre el sueño proviene del laboratorio de Eugenia Serinsky y Nathaniel Kleitman, quienes en 1953 identificaron la fase REM, un estado en el que el cerebro está casi tan activo como cuando estamos despiertos. Durante este periodo, el cuerpo permanece paralizado mientras la actividad neuronal se acelera. Este estado neurológico ha sido comparado por algunos investigadores con un sistema de simulación interno en el que la mente procesa información, emociones y experiencias sin interferencia del entorno. En este sentido, el sueño REM puede entenderse como un espejo de la conciencia, un espacio donde se reconfiguran memorias y se integran vivencias profundas. El neurocientífico Matthew Walker, conocido por su trabajo sobre la función restauradora del sueño, ha demostrado que durante la noche el cerebro limpia desechos metabólicos, reorganiza conexiones neuronales y consolida recuerdos. Según sus investigaciones, la calidad del sueño no solo determina la claridad mental, sino también la estabilidad emocional, la capacidad de aprendizaje e incluso la percepción de la realidad al despertar. Esto significa que los sueños y la forma en que el cerebro los genera influyen directamente en cómo vivimos nuestra vida consciente. Sin embargo, esta explicación fisiológica no agota el misterio. Porque incluso con todo lo que se entiende sobre la arquitectura del sueño, persiste una pregunta esencial: ¿por qué soñamos con símbolos, personas, lugares o escenarios que no tienen equivalente directo en nuestra experiencia diaria? La psicología profunda ha propuesto diversas interpretaciones. Para Carl Jung, los sueños son mensajes del inconsciente, expresiones simbólicas que emergen desde capas ocultas de la psique. Él afirmaba que todos llevamos dentro un vasto territorio psicológico poblado de recuerdos olvidados, deseos escondidos, temores reprimidos y también intuiciones que superan los límites del yo consciente. Los sueños serían, entonces, una vía de comunicación entre la mente superficial y las regiones más antiguas y sabias de la conciencia. Aunque su enfoque no es estrictamente científico en los términos actuales, numerosos estudios en psicología moderna confirman que los sueños reflejan estados emocionales profundos y ayudan a reorganizar conflictos internos. Pero más allá de la psicología, existen fenómenos que cuestionan la explicación tradicional de los sueños y abren la puerta a hipótesis más amplias. Investigadores de la Universidad de Arizona, del Instituto de Neurología de Londres y de la Unidad de Estudios del Sueño de Stanford han documentado casos de sueños premonitorios, experiencias lúcidas de alto control y sueños compartidos entre personas conectadas emocionalmente. Aunque estos eventos no pueden considerarse evidencia definitiva de fenómenos paranormales, sí muestran que la conciencia durante el sueño posee capacidades que aún no comprendemos por completo. El sueño lúcido es uno de los fenómenos más estudiados dentro de este campo. En este tipo de sueño, la persona es consciente de que está soñando y puede influir activamente en el contenido del sueño. Investigadores como Stephen LaBerge han demostrado que, durante el sueño lúcido, el soñador puede comunicarse con el mundo exterior mediante movimientos oculares previamente acordados. Este hallazgo indica que la conciencia despierta puede coexistir dentro de un sueño, borrando la frontera entre lo real y lo onírico. Más aún, experimentos del laborista alemán Johannes F. Kahn señalan que las habilidades practicadas en sueños lúcidos pueden mejorar la destreza física o cognitiva en la vigilia, lo que sugiere que el cerebro no distingue completamente entre acción real y acción soñada. A nivel cultural, todas las civilizaciones han considerado los sueños como portales simbólicos hacia lo sagrado, lo espiritual o lo desconocido. Los egipcios los interpretaban como mensajes divinos. Los griegos construían templos dedicados a incubar sueños reveladores.
Las culturas indígenas de América y Oceanía consideran que el mundo onírico es un plano legítimo de existencia, donde la conciencia se mueve con libertad. Lo sorprendente es que, aunque estos enfoques parecen míticos, estudios contemporáneos sobre estados alterados de conciencia y actividad cerebral durante experiencias intensas muestran paralelos entre visiones, sueños y ciertos estados cercanos a la muerte. Esto sugiere que la conciencia puede operar en más de un nivel y que los sueños podrían ser una pista sobre cómo se organiza esa estructura múltiple. En los últimos años, investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte han revelado patrones que se asemejan a los de ciertos sueños intensos. Pacientes que han estado clínicamente muertos por varios minutos describen escenarios luminosos, encuentros con seres queridos, revisiones retrospectivas de la vida y sensaciones de desprendimiento corporal. Estas experiencias, reportadas por miles de personas en todo el mundo, coinciden en elementos que no dependen de creencias religiosas o culturales. Los estudios del neurólogo Sam Parnia han mostrado que, en algunos casos, hay actividad cerebral organizada incluso después de que el corazón se detiene, algo que antes se creía imposible. Aunque la ciencia aún debate estas observaciones, la semejanza entre ciertos sueños y estas experiencias ha despertado nuevas preguntas sobre la naturaleza real de la conciencia. Si los sueños son un espacio donde la mente puede simular mundos, procesar emociones, anticipar escenarios, comunicarse simbólicamente y, tal vez, acceder a niveles más profundos de percepción, entonces no son solo un fenómeno biológico. Son una clave, un puente, una expresión del vínculo entre vida interna y externa. Y si la conciencia puede expandirse o transformarse en el sueño, ¿podría también hacerlo en el momento en que el cuerpo deja de vivir? Este enigma nos acompaña desde el origen de la humanidad y es el punto de partida para explorar tanto los sueños como la posibilidad de una existencia más allá de la muerte. Capítulo 2. La ciencia del sueño y el mapa oculto del cerebro. El estudio científico del sueño ha revelado que cada noche atravesamos un territorio profundamente desconocido que no solo restaura el cuerpo, sino que abre puertas hacia dimensiones internas de la mente. Durante siglos, el sueño fue visto como un apagón temporal de la conciencia, un simple descanso biológico. Sin embargo, los avances en neurociencia, medicina del sueño y análisis electroencefalográfico han demostrado que en realidad se trata de un proceso activo, complejo y lleno de significado. Lejos de ser un estado pasivo, el sueño es un laboratorio donde el cerebro reorganiza información, procesa emociones, genera escenarios simbólicos y accede a niveles de percepción que no están disponibles mientras estamos despiertos. Las investigaciones modernas identifican dos grandes estados del sueño, el sueño no REM y el sueño REM. Ambos cumplen funciones fundamentales, pero es en el REM donde emergen los sueños más vívidos, los relatos narrativos y las experiencias que parecen desafiar las leyes ordinarias del tiempo y la lógica. Durante esta fase, el cerebro muestra una actividad eléctrica sorprendentemente similar a la vigilia. Se activan las áreas encargadas de la memoria autobiográfica, la imaginación visual y la regulación emocional, mientras que el córtex prefrontal, la región que controla la lógica, el juicio y la autocensura, reduce su actividad. Esto explica por qué los sueños pueden sentirse tan reales y al mismo tiempo tan liberados de las limitaciones racionales. En experimentos realizados en laboratorios del sueño, los investigadores han observado que los patrones cerebrales durante el sueño REM incluyen impulsos eléctricos intensos conocidos como ondas PGO. Estos impulsos, que viajan por diferentes regiones del sistema nervioso, parecen funcionar como detonadores de la actividad onírica. La combinación de estas ondas con la liberación de neurotransmisores específicos crea un estado híbrido. El cerebro despierta en imaginación mientras el cuerpo permanece completamente inmóvil debido a la atonía muscular. Esta separación entre la mente activa y el cuerpo paralizado es la base neurológica de fenómenos como los sueños lúcidos y las experiencias de sueño vívidamente conscientes.
Otro aspecto fascinante es el papel del hipocampo y la corteza temporal en la consolidación de recuerdos durante el sueño. Cuando dormimos, estas regiones reorganizan la información adquirida durante el día, integrándola en circuitos más estables. Esta labor de depuración y clasificación explica por qué algunos sueños incorporan elementos recientes mezclados con memorias antiguas. Y por qué muchas experiencias oníricas parecen construcciones simbólicas que reorganizan nuestro pasado. La ciencia confirma que los sueños no son aleatorios, responden a patrones emocionales, experiencias no resueltas, deseos, miedos, aprendizajes nuevos y procesos de adaptación. Los estudios sobre pesadillas recurrentes han demostrado que éstas suelen surgir como intentos del cerebro de procesar traumas no integrados. Al recrear escenarios amenazantes, el sistema nervioso intenta reprogramar su respuesta fisiológica. De hecho, la terapia de ensayo en imágenes, utilizada para tratar pesadillas en personas con trastorno de estrés postraumático, se basa en la idea de que el sueño reconstruye la realidad emocional. Reescribir un sueño traumático de manera consciente puede modificar las conexiones neuronales involucradas en el miedo, demostrando que los sueños son una herramienta de autorregulación emocional. La ciencia también ha estudiado un fenómeno que durante siglos fue interpretado como sobrenatural, la parálisis del sueño. Este estado ocurre cuando la mente despierta parcialmente mientras el cuerpo permanece en atonía muscular. Quien lo experimenta puede sentir presión en el pecho, presencia de figuras en la habitación o la sensación de salir del cuerpo. Durante mucho tiempo, estas vivencias se atribuyeron a entidades o fuerzas externas, pero los estudios muestran que son el resultado de una disociación temporal entre la conciencia y los mecanismos neurológicos del sueño REM. Aún así, la intensidad sensorial de estas experiencias ha hecho que muchas culturas las interpreten como encuentros más allá de lo físico. Otra área reveladora es la investigación sobre sueños lúcidos. Estos sueños, en los que el soñador reconoce que está soñando y puede influir en el desarrollo del sueño, fueron considerados rarezas místicas hasta que experimentos modernos confirmaron su existencia medible. Utilizando movimientos oculares codificados, los soñadores lúcidos han logrado comunicarse con investigadores mientras están soñando, lo que ha permitido registrar en tiempo real su actividad cerebral. Los estudios muestran un incremento inusual en la actividad prefrontal durante el sueño lúcido, lo que sugiere un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Esta frontera desdibujada ha llevado a muchos científicos a preguntarse si la conciencia puede expandirse más allá de los límites establecidos por los estados ordinarios del cerebro. La neurociencia del sueño también ha observado algo intrigante: durante ciertos sueños, especialmente los que involucran encuentros con personas fallecidas, la actividad emocional del cerebro se comporta de manera diferente. La amígdala reduce su respuesta de alarma, mientras que áreas asociadas con la memoria afectiva se activan de manera profunda. Estos hallazgos sugieren que tales sueños cumplen un papel importante en la construcción de significado, el cierre emocional y la continuidad del vínculo afectivo incluso después de la muerte de un ser querido. Aunque la ciencia no confirma la posibilidad de contacto real, tampoco descarta la capacidad de la mente para acceder a niveles profundos de representación simbólica. La investigación moderna demuestra, sin duda, que los sueños son mucho más que fragmentos de imaginación. Son procesos biológicos precisos, mecanismos psicológicos de integración y, para muchos, puertas hacia dimensiones subjetivas que la ciencia apenas empieza a explorar. El sueño es un puente entre el cuerpo y la mente, entre el pasado y el presente, entre lo conocido y lo desconocido. Y en ese puente se ocultan pistas que, desde tiempos remotos, han alimentado una gran pregunta humana: ¿podría la conciencia existir más allá del cuerpo? Los estudios del sueño todavía no permiten una respuesta definitiva, pero sí abren un territorio fértil donde ciencia y misterio se encuentran, preparando el escenario para las preguntas que vendrán en los capítulos siguientes. Capítulo 3. Las experiencias cercanas a la muerte, testimonios, ciencia y el umbral invisible.
Las experiencias cercanas a la muerte, conocidas como SM, constituyen uno de los fenómenos más estudiados y debatidos dentro de la investigación contemporánea sobre la conciencia. Durante décadas, médicos, cardiólogos, neurólogos y psicólogos han recopilado miles de testimonios de personas que estuvieron clínicamente muertas por algunos minutos y que, al regresar, describieron vivencias sorprendentemente similares, sensaciones de separación del cuerpo, claridad mental aumentada, visiones de luz intensa, encuentros con seres fallecidos, revisiones de vida completa y una profunda transformación emocional. Estas experiencias, presentes en todas las culturas del mundo, han generado preguntas fundamentales acerca de si la conciencia depende totalmente del cerebro o si puede existir de manera independiente, incluso cuando la actividad neurológica se detiene. Uno de los elementos más comunes en las SM es la sensación de desprendimiento corporal. Muchas personas describen que, al perder signos vitales, se ven a sí mismas desde arriba, como si observaran su cuerpo desde un punto externo. Relatan con precisión detalles de la sala, diálogos entre médicos y procedimientos realizados mientras se encontraban sin latidos cardíacos y sin respiración. Este fenómeno, conocido como percepción verídica extracorporal, ha sido objeto de numerosas investigaciones hospitalarias. En algunos casos se han verificado descripciones exactas de instrumentos, posiciones del personal médico o sonidos específicos imposibles de percibir desde la posición física del paciente. Este tipo de evidencias desafía el modelo tradicional que afirma que toda experiencia consciente exige actividad cerebral normal. Otra característica recurrente es la aparición de una luz intensa, descrita casi siempre como cálida, acogedora y extremadamente brillante, pero sin causar daño a la vista. Los pacientes la perciben como una presencia consciente, capaz de emitir una sensación profunda de paz y comprensión total. Muchos reportan que la luz parece comunicarse sin palabras, transmitiendo información directa y un sentimiento de amor absoluto. Lo más notable es que estos relatos se repiten incluso en personas sin creencias espirituales previas o en pacientes de culturas que no comparten la misma simbología religiosa. Esta consistencia en los testimonios indica un patrón psicológico y perceptual que trasciende la influencia cultural. El fenómeno de la revisión de vida es igualmente sorprendente. Numerosos individuos describen que, durante la SM, experimentan una recapitulación completa de sus actos, emociones y decisiones. No se trata de un recuerdo fragmentado, sino de una revisión panorámica, donde cada momento vivido se presenta con absoluta claridad. Algunos relatantes afirman sentir no solo sus propias emociones, sino también las de quienes se vieron afectados por sus acciones. Este tipo de experiencia ha sido interpretada como una forma de conciencia expandida que evalúa el impacto emocional y ético de la vida humana desde una perspectiva más amplia que la individual. Más allá de los elementos subjetivos, las SM han llamado la atención de la ciencia debido a las transformaciones psicológicas que experimentan quienes las viven. Diversos estudios longitudinales han demostrado que, tras una SM, las personas suelen disminuir significativamente el miedo a la muerte, incrementar su capacidad de empatía, abandonar adicciones, modificar prioridades vitales y desarrollar un sentido más profundo de propósito. Estas transformaciones se mantienen a largo plazo y no se explican fácilmente desde un punto de vista estrictamente neuroquímico o fisiológico. La cardiología moderna ha aportado datos cruciales para este fenómeno. En pacientes con paro cardíaco, el cese del flujo sanguíneo hacia el cerebro produce una pérdida de conciencia en menos de 10 segundos y una disminución casi completa de la actividad eléctrica. Sin embargo, muchos relatos de SM ocurren durante estos minutos en los que, según la medicina tradicional, la capacidad de generar percepciones organizadas debería ser mínima o nula. La paradoja radica en que los testimonios describen experiencias más claras, vívidas y estructuradas que los sueños, las alucinaciones o la actividad cerebral irregular.
Esto ha llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que la conciencia pueda manifestarse de manera independiente de la actividad neuronal normal, al menos durante estados extremos. También existen casos documentados de personas ciegas que, durante una SM, describieron con detalles precisos escenas, objetos y rostros que nunca habían visto en su vida. Estos testimonios, que se han registrado tanto en ciegos de nacimiento como en personas que perdieron la vista años atrás, han alimentado la hipótesis de que la percepción extracorporal podría involucrar un tipo de procesamiento no sensorial, distinto a la visión física convencional. Uno de los puntos más debatidos dentro de las SM es el llamado umbral de retorno. Numerosos sobrevivientes relatan haber llegado a un punto en el que sienten que deben decidir si continúan avanzando hacia la luz o regresan al cuerpo. En muchos casos, esta decisión está motivada por el pensamiento de familiares, hijos o responsabilidades pendientes. Lo notable es que, inmediatamente después de esta decisión, la persona describe un retorno abrupto al cuerpo físico, acompañado de una sensación de pesadez, dolor o incomodidad. En contraste directo con la ligereza y la claridad experimentadas durante la SM. A pesar de la diversidad de interpretaciones, el fenómeno presenta elementos consistentes que la ciencia no ha logrado explicar por completo. Algunos investigadores intentan atribuir estas experiencias a cambios químicos, falta de oxígeno o actividad cerebral anómala. Sin embargo, estas explicaciones no logran abarcar la totalidad del fenómeno, especialmente en los casos de percepción verídica o en el hecho de que muchas SM ocurren cuando la actividad eléctrica cerebral es prácticamente inexistente. Otros científicos exploran la posibilidad de que la conciencia sea un campo no localizado, capaz de manifestarse incluso en ausencia de actividad neurológica. Aunque esta idea aún genera debate, el creciente cuerpo de investigación apunta a que la relación entre cerebro y conciencia puede ser mucho más compleja de lo que se pensaba. Las SM constituyen, hasta ahora, uno de los fenómenos más sólidos y documentados que sugieren la posible continuidad de la conciencia más allá del cuerpo físico. Cada testimonio, cada revisión clínica, cada análisis comparativo señala una misma dirección, que la experiencia humana podría no estar limitada exclusivamente al cerebro ni a los límites de la vida biológica. En este capítulo, las SM se presentan como una ventana hacia lo desconocido, un punto de contacto entre la vida y aquello que podría existir después. Un puente entre la percepción humana y un misterio que continúa desafiando a la ciencia moderna. Capítulo 4. Cuando el tiempo se disuelve, la conciencia más allá del reloj biológico. Los sueños lúcidos han sido, durante décadas, uno de los fenómenos más estudiados y al mismo tiempo más desconcertantes dentro del campo de la neurociencia y la psicología profunda. En ellos, el soñador toma conciencia de que está soñando y, en numerosos casos, puede dirigir o influir en el contenido del sueño. Este estado híbrido, donde la mente se encuentra parcialmente despierta dentro de un cuerpo dormido, abre una ventana única hacia la comprensión de la conciencia humana y sus fronteras. A diferencia del sueño común, el sueño lúcido implica un aumento notable en la actividad de las regiones prefrontales del cerebro, las mismas que regulan la toma de decisiones, la autoconciencia y el razonamiento. Es como si, en medio del sueño, el sistema ejecutivo del cerebro encendiera una luz, permitiendo que el soñador observe y manipule el espacio onírico con claridad inusual. Investigaciones desarrolladas por laboratorios del MIT. La Universidad de Stanford y el Instituto Max Planck han demostrado que los soñadores lúcidos pueden enviar señales voluntarias hacia el exterior mediante movimientos oculares previamente acordados con los investigadores. Esto ha permitido registrar, en tiempo real, decisiones tomadas dentro de un sueño. Es decir, una persona puede decidir mover los ojos de cierta manera dentro de un sueño lúcido, y los sensores capturan el movimiento en el mundo físico. Este descubrimiento confirma que la conciencia puede ejercer voluntad dentro de un estado que antes se consideraba completamente pasivo y automático.
La línea entre el mundo onírico y el mundo físico se vuelve más permeable de lo que imaginábamos. El sueño lúcido también ha sido usado como herramienta terapéutica para enfrentar traumas, fobias y pesadillas crónicas. Psicólogos clínicos han aplicado protocolos donde el paciente aprende a reconocer el sueño y controlar la narrativa, transformando figuras amenazantes en símbolos benignos o neutralizando situaciones angustiantes. Personas con trastornos de estrés postraumático han reportado disminuciones significativas en la intensidad emocional asociada a las pesadillas recurrentes después de entrenar la lucidez onírica. Esto sugiere que, dentro del sueño, la mente posee una capacidad extraordinaria para reorganizar emociones, reformular experiencias dolorosas y liberar tensiones que el estado de vigilia no siempre permite procesar con la misma libertad. Pero el misterio se profundiza cuando se estudian los límites entre el sueño lúcido y las experiencias extracorporales. Parte de los individuos entrenados en lucidez onírica reportan sensaciones en las que sienten que se separan del cuerpo físico, flotan o se desplazan por entornos que describen como hiperreales, dotados de una claridad visual y auditiva superior a la del sueño normal. Aunque la neurociencia explica estas experiencias como construcciones internas hechas por el cerebro a partir de memorias, percepciones y estímulos almacenados, cada vez más investigadores reconocen que la vividez de estos episodios desafía explicaciones simplistas. Estudios de resonancia magnética funcional muestran que, durante experiencias de separación, ciertas áreas sensoriales del cerebro se activan como si realmente recibieran señales del entorno físico. La pregunta inevitable es si estos episodios representan simplemente simulaciones internas extremadamente nítidas o si la conciencia puede, de alguna forma todavía no comprendida, operar temporalmente fuera de los límites corporales. La ciencia actual no tiene una respuesta definitiva, pero ha empezado a aceptar que la conciencia es un fenómeno más complejo de lo que describen los modelos mecanicistas tradicionales. El hecho de que humanos de culturas distintas, épocas distantes y contextos aislados describan sensaciones similares de flotación, desplazamiento o visión desde afuera del cuerpo sugiere que no se trata únicamente de construcciones culturales o psicológicas. En experimentos del Instituto de Neurobiología de Zúrich, voluntarios sometidos a estimulación eléctrica del giro angular derecho experimentaron sensaciones de desdoblamiento y percepción ambiental desde un punto externo a su propio cuerpo. Esto demuestra que el cerebro tiene circuitos capaces de generar lo que percibimos como una experiencia extracorporal. Sin embargo, lo que estos experimentos no explican es por qué muchas personas, sin estimulación ni condiciones artificiales, pueden experimentar episodios similares con una coherencia espacial y una lógica interna que supera la de un sueño común. Tampoco explican por qué algunos soñadores lúcidos reportan haber accedido a información que desconocían y que luego se confirma como real durante el estado de vigilia. El vínculo entre la lucidez onírica y estas sensaciones de separación es uno de los territorios más fértiles para estudiar cómo se articula la conciencia. En la fase REM, donde ocurren la mayoría de los sueños lúcidos, el cerebro se encuentra altamente activado, pero el cuerpo está completamente paralizado por un mecanismo protector natural. Esta desconexión entre la actividad mental y la inmovilidad corporal podría facilitar la sensación de desplazamiento o desdoblamiento. Aún así, la nitidez de estas experiencias no puede ser ignorada. Hay relatos de personas que describen ver su propio cuerpo dormido desde arriba con detalles exactos, la posición de sus brazos, la respiración, incluso objetos específicos en la habitación que jamás habían notado conscientemente. Por otro lado, estudios realizados en Inglaterra y Canadá han mostrado que, durante sueños lúcidos profundos, los patrones cerebrales pueden adquirir una organización que se asemeja más al estado de vigilia que al sueño convencional. Esto podría explicar la sensación de hiperrealidad. El cerebro opera con un grado de claridad y coherencia poco común en el sueño ordinario. La transición entre este estado y los episodios de separación subjetiva es un terreno donde se mezclan lo neurológico y lo fenomenológico.
Desde una perspectiva histórica, culturas antiguas como la tibetana, la egipcia o la griega ya distinguían entre sueños comunes y sueños conscientes. Textos del yoga de los sueños describen técnicas para permanecer despierto dentro del sueño y usar ese estado para explorar la naturaleza de la mente. Los egipcios consideraban que ciertos sueños permitían el tránsito del Ba, una forma de conciencia que podía moverse fuera del cuerpo. Para los griegos, los sueños lúcidos eran un puente hacia la exploración interior y hacia la comprensión de realidades no ordinarias. Lo curioso es que estas tradiciones, aunque alejadas en espacio y tiempo, describen prácticas y experiencias muy parecidas a las que la ciencia moderna comienza a observar. En el contexto de este audiolibro, el sueño lúcido se convierte en una pieza clave para comprender la continuidad entre la vida, el sueño y la muerte. Si la conciencia puede despertar dentro del sueño y operar con claridad sin depender del cuerpo físico en ese momento, entonces surge una pregunta profunda: ¿la conciencia necesita del cuerpo para existir? ¿O simplemente lo utiliza como instrumento mientras está despierta? Los sueños lúcidos muestran que la identidad, la memoria y la voluntad pueden mantenerse activas en estados donde el cuerpo está ausente. Este hecho, respaldado por experimentos y estudios reales, abre una puerta para pensar en la posibilidad de que la conciencia pueda persistir en otros estados, más allá de la vida física. El estudio del sueño lúcido revela que la mente es capaz de funcionar con autonomía, creando mundos, tomando decisiones y manteniendo continuidad sin el soporte sensorial del cuerpo. Esta capacidad podría ser una pista fundamental para entender cómo la conciencia podría operar durante experiencias cercanas a la muerte y quizá en un estado posterior. El sueño lúcido no es solo una curiosidad científica, es una pieza del rompecabezas que conecta la vida, el sueño profundo y el misterio de lo que ocurre más allá del último latido. Capítulo 5. Experiencias cercanas a la muerte, evidencia entre dos mundos. Las experiencias cercanas a la muerte, conocidas como SM, constituyen uno de los fenómenos más estudiados y a la vez más incomprendidos dentro de la investigación sobre la conciencia humana. Aunque durante décadas se consideraron meras alucinaciones producidas por un cerebro agonizante, hoy la ciencia, la medicina y la neuropsicología han acumulado suficientes datos como para reconocer que este tipo de vivencias comparten patrones demasiado coherentes, demasiado universales y demasiado profundos como para ser reducidos a simples fallas neuronales. En hospitales de todo el mundo, en unidades de cuidados intensivos, en quirófanos y en situaciones traumáticas extremas, miles de personas han descrito sensaciones y percepciones que desafían los límites de lo que entendemos como vida y como mente. El rasgo más curioso de estas experiencias es su uniformidad. No importa la cultura, la edad o la creencia del paciente, muchos describen elementos similares. Cuerpos flotando sobre camas hospitalarias, médicos trabajando frenéticamente, diálogos escuchados desde un punto elevado, un túnel luminoso que parece absorber la conciencia hacia un espacio más amplio y suave. Una paz casi inexplicable. En algunos casos, los reportes incluyen encuentros con familiares fallecidos o con figuras luminosas, así como una revisión panorámica de la propia vida, como si cada recuerdo, cada decisión y cada emoción fueran presentados de manera simultánea en un mosaico perfecto. Estas coincidencias han sido recogidas por investigadores como Raymond Moody, Kenneth Rinn y Pim Van Lommel, quienes han documentado miles de testimonios con una estructura sorprendentemente similar. Uno de los indicadores más estudiados es la percepción extracorporal. Individuos clínicamente inconscientes, sin actividad cerebral detectable o en paro cardíaco, han descrito con exactitud detalles del entorno físico que jamás habrían podido ver. Instrumentos quirúrgicos ocultos por cortinas, conversaciones médicas que ocurrieron cuando sus constantes vitales eran nulas, colores, objetos y movimientos específicos que fueron verificados posteriormente por testigos presentes. Estos casos han motivado investigaciones formales, como el proyecto AWARE, dirigido por Sam Parnia.
en el cual se colocaron imágenes ocultas en habitaciones de hospital para determinar si los pacientes en paro cardíaco podían percibirlas durante un episodio extracorporal. Aunque la mayoría de los testimonios no coincide con esas imágenes, sí existen registros en los que el paciente describe con exactitud eventos ocurridos en el entorno inmediato durante un estado clínico en el que la conciencia debería ser imposible. Otro elemento recurrente es la presencia de un túnel o un pasaje luminoso. Lejos de ser una simple metáfora, muchos pacientes describen la sensación de ser atraídos hacia una luz que irradia tranquilidad, comprensión y una especie de comunicación no verbal que se siente más verdadera que cualquier lenguaje humano. No es una luz que ciega, sino una que invita, no es un pasaje vacío, sino una transición que parece tener propósito. Algunos estudios proponen que este fenómeno podría ser resultado de la disminución del flujo sanguíneo en la corteza visual, lo que generaría una percepción luminosa central. Sin embargo, esta explicación no resuelve la parte emocional del fenómeno ni la experiencia de identidad expandida que los pacientes describen con notable coherencia. La revisión de vida es otro aspecto intrigante. No se trata de un recuerdo confuso ni de una secuencia desordenada de imágenes. Muchos participantes afirman que experimentaron una especie de proyección holística en la que todos los momentos significativos de su existencia aparecieron simultáneamente, junto con la comprensión emocional del impacto que sus acciones generaron en otros. Esta revisión no es juzgadora ni punitiva, más bien es una observación que permite comprender la interconexión entre pensamientos, emociones y consecuencias. Para los investigadores, esta experiencia parece desafiar la manera en que la memoria funciona dentro de un cerebro que, durante una SM, debería estar completamente inactivo o severamente comprometido. Otro elemento llamativo es la transformación profunda que estas experiencias generan en quienes las viven. Las personas que regresan de una SM suelen reportar una disminución del miedo a la muerte, cambios drásticos en su escala de valores, mayor interés por la espiritualidad y una comprensión renovada del propósito de la vida. Muchos dejan atrás adicciones, conflictos personales o estilos de vida autodestructivos. La ciencia no cuenta con un mecanismo claro que explique por qué una supuesta alucinación tendría un impacto transformador tan sostenido y consistente en la personalidad. Algunos investigadores han explorado la posibilidad de que la conciencia no dependa exclusivamente del cerebro, sino que lo utilice como un receptor o un modulador, del mismo modo que la radio no crea la señal, sino que la interpreta. Bajo esta hipótesis, cuando el cerebro pierde capacidad funcional, la conciencia podría liberarse temporalmente de sus restricciones físicas y acceder a un estado ampliado. Aunque esta idea es altamente especulativa, numerosos médicos que han trabajado con pacientes en paro cardíaco reconocen que las SM continúan siendo un desafío para el modelo mecanicista tradicional. Las investigaciones en electroencefalografía también han revelado datos inesperados. En ciertos casos de paro cardíaco en animales y humanos, se han detectado breves estallidos de actividad cerebral coordinada que podrían corresponder a estados de hiperconsciencia. Aunque estos picos duran apenas segundos y no explican experiencias que, subjetivamente, parecen extensas. La percepción del tiempo durante una SM parece desligarse de la duración física del evento. Un fenómeno que también se observa en estados alterados de conciencia producidos por meditación profunda o situaciones de peligro extremo. A lo largo de la historia, culturas de todos los continentes han registrado relatos similares: viajeros del espíritu, túneles de luz, guardianes benevolentes, revisiones de vida, separación del cuerpo físico y un regreso forzado por la sensación de tener algo pendiente. Las coincidencias son tan amplias que resulta difícil ignorar la posibilidad de que exista un patrón universal en la experiencia humana en el umbral de la muerte. Aunque la ciencia aún no ha resuelto por completo el misterio de las SM, el creciente cuerpo de evidencia sugiere que estos eventos no pueden ser descartados como ilusiones simples ni como sueños confusos. Representan,
más bien, una ventana hacia un territorio desconocido donde la mente parece expandirse más allá de los límites corporales. Lo que miles de pacientes describen, con asombrosa sinceridad y detalle, es un tránsito hacia otro nivel de existencia, un estado en el que la identidad continúa. La conciencia se amplía y la comprensión de la vida adquiere una profundidad inesperada. La muerte, vista desde este ángulo, deja de ser un final absoluto y se convierte en un umbral. Un espacio liminal donde la experiencia humana se transforma, donde el yo se observa desde otra perspectiva y donde la frontera entre la vida y lo desconocido se vuelve tenue, pero sorprendentemente luminosa. Capítulo 6. La frontera entre la ciencia y lo sobrenatural. A lo largo de la historia humana, los fenómenos relacionados con los sueños, las experiencias cercanas a la muerte y las percepciones que trascienden los sentidos físicos han sido considerados como manifestaciones sobrenaturales o como indicios de una realidad paralela. Sin embargo, en las últimas décadas, la ciencia ha comenzado a estudiar estos casos con métodos rigurosos, intentando comprender si existe algún punto en el que lo inexplicable empieza a revelar patrones medibles. Este capítulo explora ese territorio difuso, donde la neurociencia, la física, la psicología y la investigación de la conciencia se cruzan con preguntas que tradicionalmente pertenecieron al ámbito espiritual. La frontera entre lo científico y lo sobrenatural no es un muro, sino una zona gris que se amplía a medida que conocemos más sobre la mente humana y su capacidad de acceder a realidades internas y externas aún desconocidas. Una de las áreas que más ha desafiado a la ciencia es la percepción extrasensorial durante experiencias cercanas a la muerte. Miles de personas describen haber observado su propio cuerpo desde arriba, haber escuchado conversaciones médicas mientras estaban clínicamente inconscientes o haber visto detalles que no podían percibirse desde su posición física. Aunque muchos investigadores han planteado explicaciones basadas en la actividad cerebral residual, la falta de oxígeno o la liberación de neuroquímicos, existen casos documentados en hospitales donde los pacientes describieron con precisión objetos, procedimientos o conversaciones ocurridas cuando no tenían función cerebral detectable. Estos informes alimentaron proyectos de investigación en distintas universidades, donde se colocaron símbolos ocultos en quirófanos y salas de emergencias, visibles solo desde ángulos elevados. El objetivo era comprobar si las personas que decían salir de su cuerpo podían verlos. Los resultados fueron mixtos, pero en algunos casos surgieron relatos que coincidían con los símbolos, generando debates que aún siguen abiertos. Otro punto en esta frontera es el fenómeno de los sueños premonitorios. Aunque la psicología clásica los considera coincidencias, el estudio sistemático de sueños reportados antes de eventos importantes, accidentes, desastres naturales o muertes significativas, ha mostrado patrones llamativos. Algunos laboratorios de sueño han registrado episodios en los que pacientes, sin tener información previa, describieron con detalle sucesos que ocurrieron días después. Para la ciencia convencional, esto se explica como una combinación de intuición, memoria inconsciente y percepción sutil de señales que el cerebro procesa sin darse cuenta. Sin embargo, existen casos extremadamente precisos que desafían estas explicaciones. Los investigadores que estudian la precognición sugieren que el sueño podría permitir un acceso a procesos de información que no siguen el tiempo lineal tal como lo experimentamos despiertos. Es decir, la mente en estado onírico podría estar recibiendo datos que provienen de una dimensión donde el tiempo no se organiza de manera secuencial. También se encuentran testimonios de personas que, durante ciertos sueños lúcidos o estados de meditación profunda, afirmaron encontrarse con individuos fallecidos y recibir información que más tarde resultó ser verdadera. Estos casos han sido investigados por psicólogos transpersonales, quienes consideran que podría tratarse de manifestaciones simbólicas del inconsciente. Pero cuando los mensajes contienen datos verificables que la persona viva no conocía, las interpretaciones se vuelven más complejas.
La parapsicología ha propuesto que la conciencia podría tener la capacidad de acceder a un campo de información más amplio que la memoria personal. Se trata de una hipótesis debatida, pero se sigue estudiando debido a los numerosos testimonios que parecen apuntar en esa dirección. Otra zona donde ciencia y lo sobrenatural se encuentran es la investigación de la conciencia durante la muerte clínica. Estudios sobre la actividad cerebral en los últimos segundos de vida han mostrado picos inesperados de sincronización neuronal, como si el cerebro entrara en un estado intensamente organizado. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear que la mente podría experimentar una expansión momentánea, generando percepciones más claras o intensas justo antes de apagarse. En paralelo, investigadores de la conciencia han estudiado informes de personas que, durante paro cardíaco prolongado, describieron experiencias con gran coherencia, encuentros con familiares fallecidos, revisión de vida y un sentimiento de conexión universal. Aunque los mecanismos biológicos aún se investigan, estos relatos son demasiado similares entre culturas y épocas como para descartarlos como simples alucinaciones. La física moderna también ha aportado elementos que rozan lo que antes se consideraba sobrenatural. Teorías como el entrelazamiento cuántico y la no localidad sugieren que la información puede viajar sin seguir las reglas habituales del espacio y el tiempo. Aunque estos fenómenos se observan a nivel subatómico, algunos investigadores han propuesto que podrían existir paralelos en el funcionamiento de la mente humana. Por ejemplo, que la conciencia tenga componentes no locales, capaces de interactuar con información más allá de los límites del cuerpo físico. Esta idea es especulativa, pero está siendo explorada porque podría explicar experiencias donde las personas perciben realidades que parecen estar fuera de su cerebro. La psicología transpersonal ha documentado miles de casos de experiencias místicas, visiones, estados de unidad y percepciones de otras dimensiones. Aunque muchos pueden explicarse como reacciones del cerebro bajo estrés, trauma o hipersensibilidad, otros muestran patrones culturales y simbólicos que parecen repetirse en diferentes regiones del mundo. Esto ha generado la hipótesis de que podría existir un terreno común en la psique humana donde se encuentran experiencias que parecen espirituales o sobrenaturales, pero que podrían tener un correlato psicológico o neurobiológico aún desconocido. En esta frontera, también se estudian los estados modificados de conciencia inducidos por sonidos, respiración, meditación profunda o estimulación cerebral. Algunas personas en estos estados describen sensaciones de separación del cuerpo, visión remota o encuentros con figuras que parecen autónomas. Aunque la ciencia no puede confirmar la naturaleza externa de estas visiones, sí ha demostrado que el cerebro humano tiene la capacidad de generar experiencias extremadamente vívidas que pueden sentirse tan reales como la vigilia. Sin embargo, la pregunta importante es, ¿todas estas experiencias son generadas internamente o algunas podrían corresponder a algo más? El estudio de las experiencias de visitantes fallecidos aparece también en esta frontera. Miles de personas, especialmente en momentos de duelo, describen apariciones breves, voces o sensaciones claras de presencia. La psicología lo explica como un mecanismo de consuelo, pero algunos casos han sido reportados de manera simultánea por varias personas en una misma habitación. Estos fenómenos no tienen aún explicación consensuada y siguen siendo un campo de estudio en desarrollo. La frontera entre ciencia y lo sobrenatural no es un terreno donde se eligen bandos, sino un lugar que invita a la exploración cuidadosa. El ser humano se encuentra en un punto donde el conocimiento científico empieza a tocar fenómenos que antes eran considerados imposibles. Puede que los sueños, la muerte y la conciencia no pertenezcan a mundos separados, sino a diferentes niveles de una misma realidad. La frontera no marca el fin del conocimiento, sino el comienzo de una comprensión más profunda sobre quiénes somos y qué sucede cuando nuestro cuerpo deja de ser el vehículo de nuestra experiencia. Capítulo 7. Puentes entre el cerebro y la conciencia. Durante décadas, la neurociencia buscó respuestas únicamente dentro del cerebro físico.
Se pensaba que la conciencia era una consecuencia automática de la actividad neuronal, como la luz que emite una bombilla cuando pasa corriente. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, esta visión materialista comenzó a mostrar grietas. Las experiencias cercanas a la muerte, los estados alterados de conciencia, los sueños lúcidos y la percepción durante el coma empezaron a plantear interrogantes que el modelo clásico no lograba resolver. Este capítulo explora los puentes que conectan el cerebro con la conciencia, mostrando cómo la ciencia moderna está empezando a admitir que la mente podría ser mucho más que el producto de un órgano biológico. Numerosos estudios clínicos han mostrado que pacientes en paro cardíaco, técnicamente sin actividad cerebral detectable, relatan experiencias claras, detalladas y coherentes ocurridas durante el tiempo en que el cerebro debería haber estado inactivo. Investigaciones dirigidas por Sam Parnia en hospitales de Estados Unidos y Europa documentaron casos donde las personas describieron con precisión procedimientos médicos, conversaciones y sucesos externos mientras estaban clínicamente muertas. Estos reportes, repetidos y consistentes, sugieren que la conciencia puede persistir temporalmente más allá del funcionamiento cerebral. Aunque todavía no existe un consenso sobre cómo ocurre, la evidencia acumulada apunta a que el cerebro podría actuar como un receptor o modulador de la conciencia, no necesariamente como su fuente única. Los estudios de sueño profundo también alimentan esta visión. Durante la fase N3, cuando la actividad cerebral se reduce a ondas lentas, muchos individuos reportan experiencias vívidas y estructuradas al despertar. A pesar de la baja actividad neuronal, la mente sigue produciendo imágenes, sensaciones y narrativas complejas. Esto ha llevado a varios investigadores a preguntarse si el cerebro simplemente reduce su actividad durante estos estados y permite que la conciencia adopte formas menos restringidas. Los sueños lúcidos añaden otra capa de misterio. Durante ellos, la persona es consciente de que está soñando y puede influir voluntariamente en el contenido del sueño. En estudios realizados en la Universidad de Stanford y posteriormente replicados en Europa, los soñadores lúcidos lograron enviar señales oculares voluntarias en patrones acordados mientras dormían, demostrando que una parte de su conciencia permanecía activa y comunicativa. Por otro lado, la investigación sobre meditadores avanzados muestra patrones similares. En experimentos con monjes tibetanos o practicantes con décadas de entrenamiento, se encontró que podían entrar en estados de conciencia altamente coherentes y sostenidos, acompañados de ondas gamma inusualmente elevadas. En estudios publicados por grupos de neurociencia en Estados Unidos y Europa, se observó que estos estados no correspondían a simples procesos imaginativos, sino a niveles profundos de percepción interna y externa. Algunos meditadores describían sensaciones de expansión, unidad o claridad extrema, sin que ello pudiera explicarse únicamente como actividad neuronal aleatoria. La neuroplasticidad también juega un papel importante. Cuando una persona entrena su mente con constancia, la estructura y las conexiones del cerebro cambian, sugiriendo nuevamente que la conciencia puede dirigir y reorganizar la actividad cerebral. La psicología transpersonal ha aportado información complementaria. Investigadores de esta área han documentado experiencias espontáneas de trascendencia o percepción ampliada en personas sin patologías ni consumo de sustancias. Estas experiencias incluyen sensación de estar fuera del cuerpo, recuerdos extremadamente vívidos, visión panorámica o sensación de presencia en lugares distantes. Aunque muchos científicos conservadores las descartan como interpretaciones subjetivas, su recurrencia y coherencia entre culturas distintas ha llevado a otros a considerarlas como manifestaciones de una conciencia que opera más allá de los límites del cuerpo físico. El cerebro, desde esta perspectiva, no sería un generador, sino un traductor que convierte información más amplia en percepciones comprensibles. A lo largo de los últimos años, la física teórica también ha comenzado a interesarse por el tema.
Algunos investigadores han propuesto que la conciencia podría estar relacionada con procesos cuánticos dentro de las neuronas, especialmente en los microtúbulos que forman parte del citoesqueleto celular. Aunque esta hipótesis ha sido debatida intensamente, ha tenido suficiente resonancia como para motivar estudios más profundos sobre el comportamiento cuántico en sistemas biológicos. Si procesos cuánticos influyen en la mente, esto implicaría que la conciencia podría funcionar a niveles donde las leyes clásicas no son suficientes para describirla, abriendo la puerta a la idea de que podría persistir incluso cuando el cerebro deja de funcionar temporalmente. El puente entre cerebro y conciencia se vuelve todavía más evidente cuando se analizan casos de percepción durante la anestesia general. Pacientes que técnicamente se encontraban sin respuesta y sin recuerdos esperables, reportaron luego haber tenido conciencia del entorno o haber percibido sensaciones, sin que los anestésicos lo evitaran por completo. La memoria explícita puede no registrarse, pero algo más parece mantenerse activo en ciertas circunstancias. Esta línea de investigación ha llevado a cuestionar qué tan profundo es realmente el estado de inconsciencia durante procedimientos clínicos y qué papel juega la conciencia no verbal o no lineal. En conjunto, todas estas investigaciones señalan una conclusión sorprendente: la conciencia podría no depender totalmente del cerebro para existir, aunque sí lo utiliza como herramienta para interactuar con el mundo físico. El cerebro sería un mediador, un filtro y un traductor, pero no necesariamente el origen del fenómeno consciente. A medida que la ciencia avanza, la frontera entre mente y materia se vuelve más difusa, sugiriendo que la conciencia podría ser un componente fundamental del universo, tan básico como el espacio, el tiempo o la energía. Esta visión abre la puerta a una comprensión más profunda de los sueños, las experiencias cercanas a la muerte y los estados alterados de percepción, que serán explorados en los capítulos siguientes. Capítulo 8: Ecos del más allá, señales, apariciones y fenómenos verificados. A lo largo de la historia humana, numerosas culturas han afirmado que la frontera entre la vida y la muerte no es tan sólida como parece. Las experiencias de señales, apariciones, visiones y fenómenos inexplicables posteriores al fallecimiento de un ser querido se han reportado en todas las épocas, regiones y contextos. Sin embargo, más allá del folclore o de las interpretaciones espirituales, los últimos 100 años han traído investigaciones serias en universidades, laboratorios e instituciones científicas que han intentado comprender si estos fenómenos tienen un origen psicológico, fisiológico o algo más profundo. Este capítulo aborda los casos mejor documentados, estudiando patrones en miles de testimonios y examinando qué dicen los expertos en neurociencia, psiquiatría, física y estudios de la conciencia sobre la posibilidad de que la comunicación post-mortem sea un fenómeno real. Uno de los campos más extensos en esta área es la investigación dirigida por psicólogos y psiquiatras que estudian los llamados fenómenos de experiencias de presencia. Según estudios recopilados por la Universidad de Virginia y el Dr. Dean Radin en el Institute of Noetic Sciences, hasta el 60% de las personas que han perdido a un familiar cercano reportan algún tipo de experiencia sensorial inexplicable. Estas experiencias incluyen la sensación de que alguien se sienta en la cama, el olor repentino de un perfume característico, la aparición de sombras o siluetas reconocibles, o incluso breves percepciones auditivas como el nombre de la persona fallecida pronunciado en voz baja. Aunque muchas de estas experiencias pueden tener explicaciones neuropsicológicas, el porcentaje, la recurrencia y la coherencia de los testimonios han despertado interés genuino en la comunidad científica. Los fenómenos visuales ocupan un lugar destacado entre los casos registrados. Durante el siglo XX, instituciones de investigación en Inglaterra y Estados Unidos recopilaron más de 10.000 reportes de apariciones visuales vinculadas a personas recientemente fallecidas. Uno de los estudios más citados es el llevado a cabo por la Society for Psychical Research, que descubrió que una proporción sorprendente de estas apariciones fue presenciada por 2 o más personas simultáneamente,
eliminando la explicación de alucinación individual. En algunos casos, la aparición llevó información que los testigos desconocían y que posteriormente fue verificada como real. Estas características han llevado a algunos investigadores a plantear hipótesis relacionadas con la existencia de campos de información residual o interacciones aún no comprendidas entre la conciencia y el entorno físico. En paralelo, otro fenómeno ampliamente documentado es el llamado fenómeno de las sincronías significativas. Personas en duelo reportan que, poco después de la muerte de un ser querido, empiezan a ocurrir eventos altamente improbables pero emocionalmente relevantes, objetos que se mueven sin causa aparente, relojes que se detienen a la misma hora del fallecimiento, aves o animales que se acercan de manera inusual, luces que parpadean en momentos concretos, o canciones con significado personal que suenan inesperadamente. Aunque cada uno de estos eventos podría explicarse como coincidencias aisladas, la acumulación de ellos en ventanas de tiempo muy específicas ha llevado a investigadores a considerar la posibilidad de que la conciencia humana, incluso después de la muerte física, pueda influir de algún modo en sistemas energéticos o probabilísticos del entorno. La física cuántica también ha aportado marcos conceptuales que algunos científicos consideran potencialmente relevantes. El entrelazamiento cuántico, demostrado repetidamente en laboratorios, muestra que dos partículas pueden permanecer conectadas y comunicarse inmediatamente sin importar la distancia que las separe. Aunque esto no implica directamente comunicación entre conciencias humanas, ha servido para abrir un debate serio sobre si la conciencia podría ser un fenómeno no totalmente localizado en el cerebro, sino parcialmente distribuido en un campo más amplio. Esta idea, explorada por científicos como Henry Stapp o el neurocientífico Carl Pribram, sostiene que la conciencia podría tener propiedades cuánticas, lo que permitiría la persistencia de información después de la muerte biológica. Otro fenómeno ampliamente investigado es el llamado sueño visita. Millones de personas reportan haber soñado con un familiar fallecido de forma extremadamente vívida, coherente y emocionalmente intensa, muy distinta a los sueños comunes. En estos sueños, la persona fallecida suele aparecer joven, tranquila y comunicando mensajes claros, que a menudo traen consuelo o información concreta. Investigadores como el Dr. Christopher Kerr, del Hospice y Palliative Care Buffalo, han documentado cientos de testimonios en pacientes terminales y familiares, concluyendo que estos sueños tienen patrones universales y producen efectos profundos en la salud emocional. Lo más llamativo es que algunos sueños visita han anticipado eventos reales que el soñador desconocía, lo que ha llevado a algunos investigadores a plantear la posibilidad de que el sueño pueda ser un canal de comunicación no convencional. Las manifestaciones auditivas también han sido objeto de estudio. En Japón, un grupo de investigadores que analizaba a sobrevivientes del terremoto y tsunami de 2011 registró numerosos testimonios de personas que afirmaban escuchar voces de familiares fallecidos llamándolos por su nombre. Aunque inicialmente se atribuyó a estrés postraumático, análisis posteriores revelaron patrones que no encajaban del todo con los modelos clásicos de alucinación. Los testimonios eran consistentes, detallados y altamente estructurados, algo poco común en trastornos psicológicos. Esto llevó a nuevos estudios que buscan determinar si este tipo de experiencias podría involucrar procesos neurológicos diferentes o incluso aún no comprendidos. Otro ámbito intrigante es el de los objetos físicos que parecen reaccionar al duelo. Fotografías que cambian de color en zonas específicas, aparatos electrónicos que se encienden solos, relojes que se detienen, juguetes que se activan sin baterías o instrumentos musicales que suenan sin contacto humano. Aunque los investigadores siempre buscan primero explicaciones racionales, fallos electrónicos, humedad, variaciones de temperatura, en un porcentaje pequeño pero significativo de casos no se encontró causa técnica alguna. Algunos estudiosos han sugerido que podría existir una interacción entre estados emocionales intensos y campos electromagnéticos,
lo que abriría puertas a hipótesis sobre cómo la conciencia podría influir en el ambiente incluso después de la muerte. Finalmente, un grupo de fenómenos más recientes proviene del análisis digital. Fotografías y videos captados en momentos de duelo han mostrado anomalías lumínicas o figuras difíciles de explicar. Investigadores de universidades en Italia y Estados Unidos han señalado que muchos de estos casos pueden deberse a artefactos ópticos, pero un pequeño porcentaje ha mostrado patrones simétricos o formas humanas reconocibles que no encajan con reflejos comunes. Aunque la tecnología actual facilita errores y distorsiones, también ha permitido estudiar fenómenos que antes habrían pasado inadvertidos. En conjunto, las señales, apariciones y fenómenos documentados no ofrecen pruebas definitivas de la existencia de vida después de la muerte, pero sí constituyen un cuerpo de evidencia suficientemente amplio como para desafiar las explicaciones materialistas tradicionales. Los miles de testimonios, la recurrencia de patrones, los casos verificados por múltiples testigos y los estudios que exploran la naturaleza de la conciencia sugieren que estos eventos podrían no ser mera ilusión, sino manifestaciones de una realidad aún no completamente comprendida. Cada fenómeno, cada testimonio y cada investigación añade una pieza a un rompecabezas que la ciencia apenas empieza a explorar, pero que para millones de personas en todo el mundo constituye la prueba íntima de que la muerte podría no ser el final, sino el umbral hacia una forma distinta de existencia. Capítulo 9. Ecos de la conciencia en el umbral final. El estudio de la conciencia en los momentos cercanos a la muerte ha experimentado un crecimiento notable en las últimas décadas, gracias a la convergencia de neurología, cardiología, psiquiatría y la investigación sistemática de las experiencias cercanas a la muerte, SM. Este capítulo explora los hallazgos más sólidos, los testimonios documentados y las hipótesis científicas que buscan explicar por qué, en el instante en que todo parece terminar, surge un fenómeno sorprendente. Un estado de lucidez, expansión y continuidad que desafía la comprensión tradicional del cerebro humano. Diversos estudios conducidos en hospitales de Estados Unidos, Europa y Japón han registrado casos en los que pacientes clínicamente muertos durante varios minutos, sin respiración, sin latido cardíaco y sin actividad cortical detectable, reportaron posteriormente haber vivido experiencias conscientes extremadamente vívidas. Uno de los trabajos más citados es el dirigido por el Dr. Sam Parnia dentro del proyecto AWARE, donde se documentaron percepciones exactas de elementos externos ocurridos durante el paro cardíaco, incluyendo detalles verificables que el paciente, en condiciones normales, no habría podido percibir. Uno de los aspectos más llamativos es el llamado pico de claridad. En muchos testimonios, las personas describen que, justo en el momento en que la vida se desvanece, aparece una claridad mental más intensa de lo habitual. Esta sensación ha sido descrita como saberlo todo, comprenderlo todo o ver desde fuera del propio cuerpo. Para la neurociencia, este fenómeno ha sido relacionado con un pico final de actividad neuronal que se ha observado en animales y, en algunos casos, en humanos. Estudios realizados en 2022 detectaron ráfagas de ondas gamma organizadas en un paciente durante sus últimos segundos de vida, ondas que normalmente están asociadas a procesos de memoria, integración sensorial y estados elevados de conciencia. Sin embargo, aunque esta explicación fisiológica ofrece un marco importante, no resuelve la totalidad del fenómeno. Muchos pacientes, incluso después de minutos sin oxígeno, describen percepciones detalladas del entorno que se han corroborado posteriormente. Hablan de frases pronunciadas por médicos, de instrumentos utilizados y de sucesos ocurridos en la sala. Este tipo de descripciones plantea una pregunta profunda: ¿puede la conciencia operar de forma independiente del cerebro durante un periodo breve? La cardiología ha documentado casos en los que, tras el restablecimiento del ritmo cardíaco, los pacientes narran haber atravesado un túnel luminoso o haber experimentado una sensación de desplazamiento hacia arriba.
Las descripciones suelen coincidir en ciertos elementos esenciales: la presencia de una luz intensa que no ciega, una sensación profunda de paz, la percepción de flotar por encima del propio cuerpo y la aparición de recuerdos de toda la vida como si fueran proyectados simultáneamente. Algunos reportan encuentros con familiares fallecidos o figuras luminosas que transmiten comprensión y calma, independientemente de la cultura o creencias previas del paciente. La psiquiatría ha evaluado estos testimonios descartando explicaciones como alucinaciones inducidas por medicación, falta de oxígeno o procesos oníricos. Aunque algunos elementos pueden superponerse, la estructura coherente, la vividez y la capacidad de recuerdo posterior de las SM dificultan su clasificación como simples ilusiones. Un aspecto particularmente revelador es que personas ciegas desde nacimiento han reportado experiencias visuales durante SM, describiendo colores, formas y escenas con precisión sorprendente. Algo que la ciencia tradicional no logra explicar con facilidad. Otra línea de investigación se centra en la sensación de unidad que muchos reportan. Este estado ha sido comparado con experiencias místicas documentadas en diversas tradiciones espirituales y también con ciertos estados profundos de meditación. La neurología ha registrado patrones similares en meditadores avanzados, especialmente en ondas gamma sincronizadas en amplias regiones del cerebro. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear que la conciencia podría operar en redes más amplias que las estrictamente neuronales, tal vez interactuando con campos de información aún no comprendidos. También existen testimonios donde las personas aseguran haber accedido a un espacio silencioso y luminoso donde el tiempo no existe. Una especie de estado entre mundos descrito como un lugar de restauración, comprensión y observación. Aunque estas experiencias no pueden verificarse de manera tradicional, su repetición constante en culturas diferentes sugiere la presencia de un patrón humano universal que se activa en el umbral de la muerte. En los últimos años, la investigación se ha expandido hacia la evaluación de ondas cerebrales en personas en coma profundo o estado vegetativo. Se han registrado picos de actividad inesperados, pequeñas armonías neuronales que aparecen brevemente como destellos, como si la conciencia se resistiera a apagarse del todo. Estos hallazgos indican que la transición entre vida y muerte no es un proceso abrupto, sino una secuencia compleja donde la conciencia podría experimentar percepciones no habituales. Los testimonios más extensos hablan de un lugar de revisión. Allí, las personas aseguran ver momentos específicos de su vida desde una perspectiva diferente, comprendiendo sus actos, emociones y decisiones sin juicio, pero con total claridad. Algunos describen esta revisión como un proceso educativo, una comprensión profunda de la propia existencia. Este elemento se ha registrado en cientos de casos y se encuentra también en relatos espirituales milenarios. La ciencia continúa buscando explicaciones. Algunos investigadores plantean que estas experiencias son construcciones del cerebro en su intento por organizar el caos final, otros consideran posible que la conciencia tenga un grado de independencia aún no entendido. Pero lo cierto es que los testimonios siguen apareciendo, coinciden entre sí y resisten las explicaciones simples. Lo que emerge, capítulo tras capítulo en los estudios, es una intuición creciente. Cuando la vida parece terminar, la conciencia podría no desvanecerse de inmediato. Podría expandirse, reorganizarse o acceder a estados que normalmente permanecen ocultos en la vigilia cotidiana. Este misterio, lejos de resolverse, se vuelve más profundo con cada investigación, revelando un borde fascinante entre la vida, la muerte y aquello que podríamos llamar continuidad. Capítulo 10. El último umbral. A lo largo de la historia humana, el instante de la muerte ha sido interpretado como un final absoluto, una ruptura total con la experiencia consciente. Sin embargo, las investigaciones modernas han empezado a revelar que este momento, lejos de representar un corte definitivo, podría ser una transición hacia un estado distinto de percepción y conciencia. La ciencia ha documentado patrones consistentes en pacientes que han experimentado muerte clínica y regresaron,
así como mediciones biológicas que sugieren que el cerebro no se apaga de inmediato, sino que entra en un estado profundamente organizado y sorprendentemente activo durante los últimos minutos de vida. Este capítulo explora el umbral final desde la perspectiva de la neurobiología, la conciencia, las experiencias cercanas a la muerte y la continuidad del yo más allá del cuerpo. El primer indicio relevante proviene de estudios neurológicos donde se registró actividad gamma intensa en los segundos posteriores al paro cardíaco. La actividad gamma está asociada a estados de integración cognitiva, memoria autobiográfica y percepción consciente. Este fenómeno se ha observado en humanos y en modelos animales y sugiere que el cerebro, en lugar de desintegrarse de inmediato, puede entrar en una fase de hipercoherencia. Muchos científicos consideran que este proceso podría ser el origen fisiológico de las visiones, recuerdos panorámicos y sensaciones trascendentales que reportan quienes han atravesado una muerte clínica y posteriormente han sido reanimados. El cerebro, en un acto final de unificación, podría sintetizar la experiencia más intensa y significativa de la vida. Los testimonios de experiencias cercanas a la muerte muestran una consistencia notable entre diferentes culturas y épocas. Personas que jamás se han conocido describen elementos similares, una sensación profunda de paz, la percepción de abandonar el cuerpo, la visión de un entorno luminoso. Encuentros con familiares fallecidos o figuras significativas y una revisión de la vida en la que se experimentan emociones y consecuencias de acciones pasadas con total claridad. Aunque la interpretación de estos elementos varía, la coherencia de la narrativa sugiere la existencia de un patrón universal en la transición entre la vida biológica y otro tipo de experiencia consciente. Algunos estudios han mostrado que incluso personas con daño neurológico severo reportan vivencias complejas durante el paro cardíaco, lo cual plantea interrogantes sobre la independencia de la conciencia respecto al cerebro. Algunos investigadores han propuesto que la conciencia podría existir como un campo o proceso que interactúa con el cerebro, pero no depende exclusivamente de él para su existencia. Esta idea, aunque controversial, se sustenta parcialmente en observaciones de pacientes que describen con precisión sucesos ocurridos mientras su actividad cerebral medible era prácticamente nula. Cirujanos y personal médico han registrado casos donde los pacientes relatan conversaciones, instrumentos utilizados y posiciones del personal durante la intervención, a pesar de encontrarse clínicamente inconscientes. Estos relatos han llevado a una reevaluación del vínculo entre cerebro y conciencia, abriendo la posibilidad de que esta última pueda persistir durante un tiempo incluso tras la detención completa de la función cardíaca. Otro fenómeno ampliamente documentado es la llamada percepción extracorporal, donde el individuo afirma observar su propio cuerpo desde una perspectiva elevada o externa. Aunque algunos científicos interpretan esto como una construcción del cerebro bajo condiciones extremas, otros argumentan que los detalles observados por los pacientes, detalles que solo podían conocerse desde la posición descrita, no encajan con explicaciones puramente internas. El debate se mantiene abierto, pero los registros clínicos continúan alimentando la idea de que al morir, la conciencia podría experimentar una liberación del marco sensorial tradicional. Las culturas antiguas también aportan perspectivas valiosas sobre este tránsito. Civilizaciones como la egipcia, la tibetana o la mesoamericana desarrollaron manuales completos sobre el proceso de la muerte, describiéndolo como una transición a otro plano de existencia más que como un final. Aunque estos textos no tienen un enfoque científico en el sentido moderno, lo sorprendente es que muchas de sus descripciones coinciden con experiencias cercanas a la muerte contemporáneas. La sensación de flotar, la visión de un túnel luminoso, la percepción de un cero presencia que recibe al individuo, todo esto aparece en relatos actuales de manera recurrente. Las coincidencias históricas y modernas sugieren que el proceso de morir podría activar estructuras universales de la mente humana o, según interpretaciones más amplias, abrir una puerta hacia un plano compartido más allá de la biología. La pregunta central que surge es, ¿qué ocurre con la identidad después del apagamiento del cerebro?
Si la conciencia se mantiene activa durante los últimos momentos y si existen experiencias que parecen trascender el marco físico, es posible que la identidad no desaparezca de inmediato, sino que atraviese una fase de transición. En algunas investigaciones sobre pacientes reanimados, se ha observado que la revisión de la vida incluye emociones intensificadas, una comprensión profunda de las consecuencias de cada acción y una expansión de la empatía. Esto indicaría que la conciencia, lejos de fragmentarse, podría estar alcanzando un estado de integración de información más amplio que el experimentado durante la vigilia normal. La ciencia aún no puede afirmar que ocurre más allá del umbral, pero ha demostrado que el proceso de la muerte es más complejo y ordenado de lo que se pensaba. La continuidad de experiencias conscientes durante el paro cardíaco, la actividad gamma posterior al cese del pulso y la coherencia de los relatos sobre el tránsito abren nuevas posibilidades sobre la naturaleza del ser humano. En lugar de un apagón repentino, la muerte podría ser un pasaje, una reorganización final de la conciencia y una apertura hacia algo que aún no comprendemos completamente. El misterio sigue abierto. Pero cada investigación, cada testimonio y cada registro neurológico nos acerca a una verdad profunda: la vida y la conciencia no terminan con la detención del cuerpo, sino que podrían continuar su trayectoria en una dimensión que apenas estamos empezando a vislumbrar. Conclusión. El hilo invisible que une la conciencia. A lo largo de este viaje, hemos explorado los territorios más profundos y misteriosos de la experiencia humana. Desde la arquitectura biológica del sueño hasta las fronteras aún indescifrables de la conciencia. Desde los relatos milenarios sobre la muerte hasta las investigaciones modernas que sugieren que la mente puede persistir más allá del cuerpo. En cada capítulo, una misma idea se repite con fuerza creciente: la conciencia no es un accidente biológico, sino un fenómeno que trasciende, que observa, que recuerda, que permanece. Los sueños, en su lenguaje simbólico, nos han mostrado que la mente es capaz de crear mundos completos mientras el cuerpo yace inmóvil. Que la memoria, la emoción y la imaginación se entrelazan para revelar aspectos ocultos de nuestra identidad. Que en el silencio nocturno, la conciencia juega con posibilidades que en la vigilia no nos atrevemos a explorar. Soñar es recordar que somos más vastos de lo que creemos. Y del otro lado del umbral, las experiencias cercanas a la muerte han dibujado un panorama sorprendentemente coherente: claridad mental cuando el cerebro ya no puede sostenerla. Percepciones verídicas desde puntos de vista imposibles, encuentros con seres queridos fallecidos, sensaciones de unidad absoluta, revisión completa de la propia vida. Una luz que se siente familiar y un amor que supera cualquier emoción humana conocida. Testimonios que, combinados con estudios clínicos y neurológicos, apuntan a una misma posibilidad: la conciencia podría continuar existiendo aun cuando la actividad cerebral disminuye o se detiene por completo. Las antiguas tradiciones espirituales también han aportado su voz, recordándonos que la muerte no es un final, sino un tránsito. Que la vida es una escuela temporal y la existencia es un proceso continuo. Que el alma, o lo que hoy podríamos llamar campo consciente individual, sigue avanzando hacia estados de mayor comprensión y expansión. La ciencia moderna, aunque prudente, comienza a considerar que la realidad puede ser más profunda de lo que las ecuaciones actuales describen. Este audiolibro ha buscado unir todos esos fragmentos: la biología del sueño, la neurociencia de la conciencia, la psicología profunda, los estudios clínicos, la física teórica, las tradiciones antiguas y los testimonios humanos. Y a través de ese mosaico, una conclusión emerge: la vida y la muerte no son opuestos, sino parte de un mismo tejido. Un flujo continuo donde la conciencia se mueve, aprende, se transforma y quizás nunca deja de existir. No hay respuestas definitivas. No todavía. Pero sí hay indicios poderosos, señales consistentes, patrones que se repiten más allá de culturas, épocas y creencias. Todo parece apuntar a que somos algo más que un cuerpo temporal.
Algo más que un cerebro generando impulsos eléctricos. Algo más profundo, más vasto, más antiguo. Tal vez la pregunta ya no sea qué ocurre después de la muerte, sino qué somos realmente. Tal vez el verdadero misterio no esté en el final del camino, sino en la conciencia que observa el camino mismo. Cada noche, cuando cierras los ojos y sueñas, te asomas a un reino donde el tiempo desaparece y la identidad se expande. Y cada vida, cuando llega a su término, parece abrir otra puerta hacia esa misma profundidad. Sueños y muerte, dos umbrales de un mismo enigma. Dos ventanas hacia el lugar donde la conciencia parece despliegue su naturaleza más auténtica. Este es el misterio que nos acompaña a todos. Un misterio que no busca asustar, sino despertar. Porque en él se esconde la certeza de que no estamos solos, de que no estamos perdidos, de que somos parte de algo más grande y luminoso. Un misterio que nos invita a vivir con más presencia, más gratitud y más propósito. Y así, este viaje llega a su fin. Pero tu exploración apenas comienza. Porque cada vez que cierras los ojos para dormir, y cada vez que reflexionas sobre la vida y la muerte, vuelves a abrir la puerta hacia ese lugar donde todo inició. Ese espacio silencioso donde quizá, todos los sueños y todas las vidas nacen. El misterio continúa. Y tú eres parte de él.